Y lo que quiero hacer durante estas, creo que son 8 charlas o 8 encuentros que vamos a tener, es como abrir un tesoro. Y de repente nos damos cuenta de lo que tenemos. Y ver la grandeza y lo maravilloso que es este gran tesoro. ¿Qué es lo que yo encuentro muchas veces cuando estoy confesando? Padre, es que me aburro en la misa. Bueno, esto es especialmente de los jóvenes. Sí. Me aburro en la misa. O es que no hemos tenido tiempo de ir a misa. O es que estuve de viaje y no pude ir a misa. Como si la misa fuera... A veces vemos la misa como una obligación. Y la misa no es, sí, obviamente que es un mandamiento que Dios nos ha dado. Pero la Santa Misa es una necesidad. Es una necesidad. Y cuando vemos y contemplamos lo que pasa en la Santa Misa, lo vemos totalmente diferente. Por ello no crean que a lo mejor no es que vayan a escuchar cosas nuevas, pero es poder conocer para poder amar más. Para que cuando vayamos a la Santa Misa y hagamos la señal de la cruz, de repente esa señal de la cruz significa mucho más que solamente una señal de la cruz que me he acostumbrado a hacer. Este tipo de pláticas que vamos a tener son más en un ambiente espiritual. Vamos a ver la espiritualidad de la Santa Misa. Sí, abajo un poco de historia, pero especialmente el aspecto espiritual de qué es lo que sucede en la Santa Misa. De que por qué el sacerdote cuando corta el cuerpo de Cristo ¿por qué toma un pedacito y lo pone en el cáliz? ¿Por qué? Eso es un símbolo extraordinario de la Santa Misa. ¿Por qué el sacerdote besa el altar? ¿Por qué? Ahí puedo hablarles toda una plática solamente de ese acto, de por qué el sacerdote besa el altar. Pero es que es esto, cuando penetramos y nos metemos más sobre este misterio, la próxima vez que van a misa, lo viven de una forma totalmente diversa. La Santa Misa es el centro de nuestra vida espiritual. Lo que sucede en la Santa Misa es el gran misterio. Vamos a tratar de penetrar. Necesito a alguien que me haga un favor. ¿Bien? ¿Usted? Sí. Porque yo solo he hecho pocas copias. He hecho 15 copias. Pero hoy al principio les voy a dar un contexto general de qué es la Santa Misa. Pero padre, si yo he ido a misa, yo ya tengo tantos años yendo a misa todos los domingos, sí, o diariamente. Sería estupendo que ustedes pudieran hacer una cuenta de cuántas veces han ido a misa durante su vida. Miles. Pero conocemos lo que está sucediendo en la Santa Misa. Esto es todo lo que yo quiero. Yo me apasiono cuando entro aquí porque realmente me emociono. Y cada vez que uno se mete más en el misterio, como que un misterio es meterse y como que hay tanto en el misterio que como no lo podemos llegar a comprender en su grandeza, como que nos emociona más. Y esto es lo que quiero que pase en estos encuentros que tengamos. Que queramos conocer nuestra fe, la grandeza de lo que tenemos. Van a hacer más copias. Esto
estos gráficos que tenemos aquí, los he sacado de un libro que se llama El libro de la misa. Y hay algunos errores porque lo escribí yo todo, lo pasé a máquina, a computadora, ahora no es a máquina, sino a computadora. Entonces habrá algún error, pero estos gráficos los pasé yo para que se pueda leer un poco mejor. Están haciendo más fotocopias para todos ustedes. ¿Qué es la Santa Misa? La primera. La misa forma parte de una historia. Y es la historia del amor de Dios a cada uno de nosotros. Pero es una historia también que nosotros mismos experimentamos todos los días. Desde el momento de la creación hasta el momento al final de los tiempos. Y si cuando leemos la Biblia es una historia de amor. Una historia de amor. Y es una historia del amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Pero también es una historia en que hay una gran batalla. Y ahí lo tenemos. Esta historia es una gran batalla que se libra día a día. Y es una batalla que todos nosotros experimentamos. Entre el bien y el mal. Todos nosotros experimentamos esa batalla entre el amor y el egoísmo. Entre el amor y la soberbia. Entre lo bueno y lo malo. Entre Cristo y Satanás. Y durante toda la historia de la Sagrada Escritura encontramos esta batalla. Tanto así que sigue esa batalla. Y sigue en nuestras vidas y sigue en nuestras familias. ¿Y cuál es el campo de batalla? Nuestro corazón. Nuestro corazón. Ese corazón que Dios ha creado y que el demonio quiere. Porque lo que el demonio quiere es separarnos de Dios. Y por eso hay esa batalla interna. Y ese campo de batalla es un lugar invisible, el corazón de cada hombre. Cada uno decide con su sí o con su no a quién le da la victoria. Y por eso en este momento clave está el gran evento. Y ahí lo vemos a la derecha. El gran evento, que es la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Que transforma en victoria una aparente derrota. ¿Qué es la Santa Misa? Sino el momento de la victoria. El momento de la victoria. ¿Qué celebramos en la Santa Misa sino el triduo pascual? Ustedes pueden decir, pero yo digo, ¿cómo es posible? Pero esto es lo que vivimos todos los días cuando atendemos a la Santa Misa, cuando celebramos la Santa Misa. Es el triduo pascual, es la victoria de Jesucristo. Que Cristo vence ante el mal. Es que Cristo vence en esta batalla de día a día. Y por eso yo les digo a los jóvenes que vienen y dicen, es que yo me aburro en la misa. Es que no fui a misa. Como si la misa fuera una obligación. Y yo les digo, es que la misa no es una obligación. La misa es una necesidad. ¿Quién ha creado su corazón? ¿Quién ha creado su corazón? Dios. Dios. ¿Y para qué ha creado su corazón? Para amar y para otra cosa. Para ser amado. Eso es muy importante. Para amar y para ser amado. ¿Verdad? ¿Qué es lo que le une a usted con su esposo? El amor. ¿Qué es lo que une a usted con sus hijos? El amor. ¿Qué recibimos en la Eucaristía? ¿Qué es la Eucaristía? ¿Quién está en la Eucaristía? Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Amor. Dios. ¿Quién es Dios? Amor. Entonces, ¿a quién recibimos en la Eucaristía? Amor.
el amor. Entonces, ¿por qué hay que ir? ¿Por qué necesitamos la Eucaristía? Porque necesitamos llenar nuestro corazón con amor, para poder después nuestras relaciones con los demás pueden llevar fruto. Por eso, cada vez que vamos a la Santa Misa, es decir a Cristo, tú vences. Tú tienes que vencer en mi vida. El amor tiene que vencer. Por eso es una gran necesidad de la vida. Y hoy pone todos los caminos posibles para que no asistamos al banquete celestial. Porque lo que el demonio quiere es que no venzamos. Él no quiere que venza el amor. ¿Y cuáles son las consecuencias? Como viene abajo, consecuencias. Aparentemente en el mundo, y eso lo vemos todo el tiempo en los periódicos, en los medios de comunicación, aparentemente siempre gana el mal. La historia parece ser una larga derrota del bueno. Pero cuando vamos a la Santa Misa, reconocemos que la victoria ya ha empezado. Que la victoria la encontramos en el Señor. Y ahí encontramos en la Santa Misa 3 transformaciones. ¿Todos tienen copias o todavía no? No, todavía no han llegado. No han llegado. Las va a traer Paulina. Van a traer, la Paulina va a traer. ¿Pero padre son 4 páginas? Son 4 páginas. Estamos en la primera todavía, Y son 10 en total, pero primero la primera página, Página 1. Página 1. Las consecuencias. Las 3 transformaciones, perdón. Cristo se entrega. No es que lo cogen y lo apresan, no, Él se entrega libremente, transforma su muerte en sacrificio libre a su Padre. Un Cristo que me ama tanto, que se entrega. ¿Qué es el amor? Sino entrega. Entrega. Su muerte no es separación, como ocurre en nuestras vidas, que el alma se separa del cuerpo. Da su cuerpo como alimento para que comulguemos y nos unamos a Él. Nos da su vida y por eso transforma su muerte en unión. Y por eso lo podemos comulgar. ¿Qué significa comunión? Sino unión. Unión. ¿Qué desayunó usted esta mañana? Jugo, café con leche y pan. Un pan. ¿Qué tipo de pan? Porque aquí en Chile hay panes, ¿no? Pan raqueta, padre. Pan raqueta. Comió un pan raqueta usted esta mañana. Y ahora, una palabra, perdón, se me olvidó su nombre. Gloria. Gloria. Se llama marraqueta, no raqueta. Marraqueta. Marraqueta. Entonces, la Gloria ha comido un pan marraqueta. Sí. Esta mañana. ¿Quién es más digno? ¿El pan o la gloria? La gloria, pues. Gloria, obviamente. Obvio. Entonces, el pan marraqueta, ¿qué ha pasado? Se ha transformado en gloria, en la gloria. Se destruye y después todo lo que sale, las cualidades alimenticias del pan, pues se transforman en gloria. ¿Verdad? ¿Usted recibió la comunión esta mañana? ¿Quién es más digno? ¿Gloria, la gloria o Jesucristo que recibió? Jesucristo. Obvio. Ahí perdió la gloria. Ahí perdió la gloria. Ahí perdí absolutamente. Entonces, ¿qué pasó con la gloria? Se llenó de gloria, por favor. Se llenó de gloria. Se transformó. Es una transformación. Y esto es
si lo podemos meditar, cada vez que yo recibo a Jesucristo, si lo que Cristo quiere, si lo que Dios quiere es que nos transformemos cada vez más en Él, en el amor. Por eso cada vez que recibimos a Jesucristo en la Eucaristía es una transformación. Tenemos que dejar que Cristo nos vaya transformando. Y con su muerte, Cristo nos hace posibles de poder comulgar, de poder estar en comunión con Él. Y esto es una cosa dígame, ¿qué otro Dios de otra religión permite esto? Poder recibirlo, comulgar, tener una comunión. Y lo que Dios quiere es que cada vez seamos más semejantes a Él. Y la tercera transformación, muere pero resucita. Muere pero resucita. Mata la muerte, transforma la muerte en vida. Como dice San Pablo, si morimos con Él, resucitamos con Él. Cada vez que vamos a la Santa Misa, celebramos la resurrección. Por eso, la misa dominical es la resurrección de Jesucristo. Cristo ha vencido y me quiere transformar. Y transforma todo lo malo en bueno. Y por eso cada vez que voy a la Santa Misa, puedo llevar yo también mis culpas, mis pecados, todo lo que me pesa. Eso lo ofrecerá el Señor, porque Él lo va transformando. Una cosa sumamente importante en la vida espiritual es que sin Jesucristo no podemos transformar. ¿Verdad? Y sin la Eucaristía, ¿cómo podemos crecer en un proceso espiritual? Es imposible crecer espiritualmente sin la Eucaristía. Por eso, la Santa Misa es una batalla. Sí, es un momento en la batalla, pero sabemos que es Cristo el que vence. Cristo el que vence. Segunda página. Miren, ya están repartiendo. Perdón, es que yo veía que aquí iban a ver venir solo aquí. Segunda página. Aprovecho. La Santa Misa es una institución que consta de dos cosas. Primero es el núcleo. El núcleo, o podemos decirle la perla preciosa. La perla preciosa, que es el misterio. El misterio de lo que pasa, porque obviamente en la Santa Misa es un misterio que no llegamos a comprender. Podemos tener cursos y cursos, pero al final es un misterio. Es como la perla preciosa. Y esa perla preciosa es cuando van ustedes a la joyería, y le dan una cajita, ¿no?, donde le ponen la perla preciosa o el collar de perlas. ¿Qué es la liturgia? La liturgia es como el estuche donde está esta perla envuelta. Eso es lo que significa la liturgia, como lo que envuelve al misterio. Entonces podemos decir que la Santa Misa es, como dice aquí, es un servicio instituido, concedido por Dios, que contiene el misterio. Un servicio instituido, concedido por Dios, que contiene el misterio. Vamos a ver el primer cuadrito. Es un servicio instituido. O sea, que tiene una forma determinada de hacerse. Y siempre ocurre lo mismo y da igual que el sacerdote
esté aburrido y si la homilía es aburrida y que o que el sacerdote tenga barba o no tenga barba o que se haya bañado en la mañana o no se haya bañado en la mañana, siempre va a ocurrir lo mismo. La pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Aun si el sacerdote está en pecado mortal, también sucede lo mismo. Obviamente esperemos que el sacerdote no esté en pecado mortal. Es la institución por la que el hombre entra en relación con Dios. No es un recuerdo, sino que hombre y Dios realmente se comunican. Es la oración de oraciones. La oración de oraciones. Es la puerta. Esto a mí es maravilloso. Cada vez que empezamos la Santa Misa ya no estamos en Santiago de Chile, aunque parece ser que es un paraíso, pero no estamos ahí, ya estamos entrando en el cielo. Cuando vamos a misa es como si se parara el día y entramos en el cielo realmente. Padre, Sí. pero me queda una duda. Si el sacerdote estuviera en pecado mortal, ¿la misa es válida para Obviamente. los sacerdotes y para los fieles? Y si yo estoy en pecado mortal, ¿la misa me vale igual? Claro, pero no, si lo recibe, usted recibe la comunión, entonces Sí, cae en sacrilegio. El sacerdote también cae en sacrilegio. Sí, pues, ya. Pero eso, por ejemplo, por eso tienen que rezar mucho por los sacerdotes. Porque hay sacerdotes que a lo mejor no tienen un sacerdote cerca, entonces a veces no tienen muchas posibilidades de confesarse y todo. Entonces hay que rezar por la santidad de los sacerdotes. Pero la misa es válida. En la consagración también. Sí, claro. Porque recuerden que el sacerdote está ahí como ministro. Porque el sacerdote, solo hay un único sacerdote, un único sacrificio, Jesucristo. El sacerdote, cuando dice esto es mi cuerpo, obviamente no es el cuerpo del sacerdote, es Jesucristo. Jesucristo. Por eso el sacerdote, cuando le dice esas palabras, las está diciendo en nombre de Jesucristo. Es un gran don concedido por Dios. Es como si Dios nos echara una escalera desde arriba. No se levanta sobre una idea de los hombres. No es el hombre quien construye la escalera para poder subir, sino Dios quien la desenrolla desde arriba. Y esto es sumamente increíble. Un Dios que nos ama tanto, que no para de abajarse. Dios, cuando nos creó, en cierto sentido, nos creó a su imagen y semejanza. Ya eso es un acto de humildad de Dios. Y cuando pecamos, aún así Dios manda a su Hijo, se hace hombre. Muchos ponen la imagen, imagínense, vamos a imaginarnos que ahora los perros necesitan salvación. Entonces, vamos a mandar a la Gloria, por eso que lo usé su ejemplo, ya la usé, es que los perros, la Gloria decide hacerse un perrito para salvar a los perros. Imagínense, la dignidad de un hombre, de una mujer, y se abaja a hacerse un perrito para salvar a los perros. Pues imagínense el paso que Dios se hizo hombre. Si pensamos en que hacerme perritos, no tiene ni sentido, pero que Dios se haga hombre.
Pues es un salto cualitativo impresionante. Se abajó. Y no solo eso, en la Eucaristía, Jesucristo, Hijo de Dios, que se hace presente en un pedazo de pan y un poco de vino, para que nosotros lo podamos recibir. Este es el gran misterio. Por eso Dios dice, si queréis entrar en el reino de los cielos, tenéis que haceros como niños, conti más humildes. Es que para subir en el cristianismo tenemos que bajar. Hacerse pequeño. Para subir al cielo tenemos que hacernos cada vez más pequeños, más humildes. Es que esa es la lección que Dios nos da. Que Dios nos da. ¿Qué contiene el misterio? El envoltorio, el estuche, es la forma que la Iglesia pone. O sea, tenemos la perla que es el misterio que celebramos. El estuche que contiene es la liturgia, la forma en que se celebra el misterio. Por ejemplo, ahí, en la Iglesia Católica hay, yo creo que son 22 diferentes ritos. No crean ustedes que el rito latino, como es el nuestro, es el único católico. Hay como 22 diferentes ritos, o sea, forma de celebrar la liturgia. El Papa Benedicto, por ejemplo, también dio permiso de hacer la forma extraordinaria, o como lo llaman aquí, la forma extraordinaria de celebrar la misa, como antiguamente en los años 50, ¿no? ¿Cómo le llamaban? Ya se me olvidó. Bueno, que es en latín, y es contra espalda, ¿verdad? Ese es un rito, es una forma de celebrar la Santa Misa, ¿verdad? Entonces crea el ambiente, eso es lo que vamos, esa es la liturgia. Entonces cada vez, consecuencia, cada vez que voy a misa, entro por esa puerta, creo que es puerta que se introduce en el cielo. Subo la escalera que Dios me tiende y me pongo en la presencia de Dios. Al principio les daré una cosa, veremos uno de estos, y ahora voy a pasar en alguna parte de la Santa Misa. Vamos a ver la Santa Misa desde el principio hasta el final. Eso sí nos da tiempo, porque hay tanto, y uno se entusiasma tanto, que de repente en una cosa tan simbólica, pero cuando lo ven, la próxima vez que van a misa, les cambia. La verdad, cambia la forma en que vivimos la Santa Misa. Empecemos con la procesión. Esto ya no está aquí, ¿eh? Esto se lo pueden quedar para la próxima vez. Ya veremos el tercero y el cuarto de la procesión. La procesión, obviamente antes, recuerden que obviamente la liturgia ha sido una cosa de la Santa Misa, ha sido una cosa que ha cambiado con los siglos. La procesión empezó en las grandes iglesias de Roma. ¿Cuántos de ustedes han estado en Roma? Muchas, ¿no? Muchas de las iglesias en Roma, la sacristía está detrás. Siempre detrás, ¿verdad? Ustedes van a San Pedro, la sacristía está donde está el Papa, donde está la Pietà. Por detrás está la sacristía. Yo me acuerdo un día que pude acolitar con San Juan Pablo II. Entonces yo llevaba el incienso y nos metieron a los dos en la sacristía y bajaba un ascensor, baja el Santo Padre, abren las puertas y ahí se reviste, pues se le ofrece el incienso. Me tocó en Pentecostés del 98 acolitar. Pues ahí está la sacristía y de ahí se hace la procesión. Poco a poco, después se cambió a partir de los siglos
Se cambió porque empezaba la liturgia de las horas. La liturgia de las horas, los monjes estaban ya sentados. Entonces se perdió un poco ya la procesión, pero después de Vaticano II ya se ha introducido nuevamente la procesión de entrada para la Santa Misa. Y después el sacerdote, ¿qué es la primera cosa que hace al entrar? Besa el altar. Besa el altar. El altar. Hay 3 besos en la Santa Misa. 3. El altar al principio, el altar al final y hay otro beso. ¿El Evangelio? El Evangelio. Después del Evangelio, el sacerdote besa el Evangelio. ¿Por qué desde siempre el beso ha sido usado como un gesto de amor, de reverencia? Desde el principio, en los siglos. En el IV siglo es cuando ya se empezó a usar el altar de piedra. Ahora ya pueden ser Pero el altar tiene que estar fijo, tiene que ser un lugar fijo. ¿Por qué? Porque representa Jesucristo, que es la piedra angular. La piedra angular. ¿Recuerdan el Evangelio? ¿No? La piedra angular, ¿saben lo que es, no? La piedra, especialmente se ven mucho en los arcos romanos, la piedra que está en el medio, que es como un triángulo, que donde sale toda la fuerza del arco, está en esta piedra. Si usted quita esta piedra, se cae el arco. No sé si ustedes han estado en Segovia y ven el acueducto de Segovia, que es una cosa de los romanos, una cosa espectacular. Pues ahí se ve muy claro la piedra angular, que es la piedra central, donde toda la fuerza para sostener, ahí está. Cristo, que es la piedra angular, la piedra central. El altar representa a Jesucristo. Por eso el sacerdote cuando va es el beso del sacerdote hacia Jesucristo. Pero también tiene que ser nuestro beso. El sacerdote está ahí como ministro, pero es el que ofrece el sacrificio en nuestro nombre, en nombre del pueblo reunido. No es el sacrificio del sacerdote, es de todos. Entonces nosotros al comenzar la Santa Misa tenemos que empezarla con un beso. Con un beso al Señor. Recuerdo, no sé si ustedes han escuchado a la Santa Teresita de Lisieux. Santa Teresita trabajaba en la sacristía y ella comenzaba y preparaba el cáliz. ¿No? Y hay una historia de que ella cogía la forma, ¿no? La forma que iba a poner arriba en la patena, y le daba un beso y después la ponía. Y decía que así cuando viniera Jesús, que la consagración, el primer beso era el de Santa Teresa. Y era la Jimena. Nuestra casa. Exacto. Pero nosotros, cada uno de nosotros, damos un beso al Señor. Cuando el sacerdote dé el beso al altar, cada uno de ustedes dé un beso a Jesucristo. Empiecen su misa con un beso. ¿Cómo empieza? Hay una... Para que vean que también los católicos leemos la Biblia. Hay un libro que se llama El Cantar de los Cantares. ¿No? Mire cómo empieza el Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares de Salomón. Que me bese con besos de su boca. O sea, que me bese con besos de su boca. Así empieza. Con un beso. Y todo el Cantar de los Cantares es un poema de amor. De amor humano. De una esposa a su esposo. Pero obviamente que se transforma
está en las Sagradas Escrituras porque es una imagen del amor del alma con Jesucristo. Y cuando leen este libro, en esta perspectiva del amor del alma a Jesucristo, cambia. Den un beso a Jesucristo al comenzar la Santa Misa. Y cuando leemos en el Nuevo Testamento, hay 3 caracteres en el Nuevo Testamento que dan besos a Jesucristo. Puede ser el beso de Judas. Judas dio un beso, pero era un beso que no estaba lleno de amor. Y a veces en nuestras vidas también podemos dar besos, pero dentro de ese beso no está nuestro corazón. ¿Cuántas veces podemos dar un beso a alguien, pero nuestro pensamiento está realmente matando a esa persona? ¿No nos pasa? También en la Santa Misa podemos dar un beso a Jesucristo, pero no está en nuestro corazón, en ese beso. También hay otro beso en el Nuevo Testamento, que es el beso que no dio Simón. No Simón Pedro, sino se acuerdan cuando estaba Simón, el fariseo que dio un banquete al Señor, ¿verdad? Y después hay una mujer que viene y derrama, bueno, creo que es María Magdalena, que derrama el perfume, ¿verdad? Y se llena la casa del perfume de esta mujer. Y le dice Jesús a Simón: Simón, Simón, cuando yo entré en tu casa, tú no me diste el beso, ¿verdad? Y esta mujer no ha parado de besar mis pies. También podemos ir a la Santa Misa y olvidarnos. Nos hemos acostumbrado tanto a ir a la Santa Misa que ya no nos damos cuenta de lo que está pasando. Estamos como Simón, que invitamos a Jesús a comer con nosotros, estamos celebrando, pero nos olvidamos de besar a Jesús. O puede ser nuestro beso como el de María Magdalena, que dice: no paraba de besar los pies de Jesucristo. Una mujer que estaba sumamente arrepentida y que en el beso que ella dio estaba reflejada el gran amor que ella tenía. Y por eso dice la Sagrada Escritura: al que mucho ama, mucho se le perdona. Imagínense si vamos a la Santa Misa y cuando el sacerdote se inclina a besar cada uno de nosotros, besa también a Jesucristo, pero con un beso como el de María Magdalena. Un beso arrepentido, un beso con deseo de amar más. Qué bonita forma de empezar la Santa Misa. El altar, que es la piedra angular, el altar que durante los siglos cambió y cuando hubo muchos mártires, pues en el altar se solía guardar una reliquia de los mártires. Ahora ya no es la tradición, pero si ustedes van a muchas iglesias antiguas, van a ver en el medio hay un cuadrado, ¿no? Y siempre antes, cuando se ungía el altar, porque se consagra el altar. ¿No se han visto ustedes una consagración? Que el obispo pone aceite en todo el altar y lo unge con su mano, ¿no? Así todo ungido. Porque el altar, ungir, recuerden, Cristo es el ungido. El rey, antiguamente se ungía con aceite de oliva al rey David se le ungió con aceite. Por eso se nos unge a nosotros en el bautismo, se nos unge con aceite en la confirmación
¿Y cuándo vas? En la unción de los enfermos. Porque nos recuerda que somos hijos de Dios. Somos herederos del reino. Herederos del reino. Entonces, antes había una reliquia, entonces también se besaba como un beso de la unión, ¿no? Con los mártires. Y antiguamente, ya no es el caso, pero antiguamente también había 5 cruces en cada esquina del altar. En los altares antiguos, en los altares antes de... había 5 cruces que reflejan Las 5 llagas. las 5 llagas. Las 5 llagas. Porque el altar es el lugar del sacrificio. Cuando leemos el Antiguo Testamento, leemos mucho sobre el altar del templo, el altar donde se ofrece el sacrificio. ¿Verdad? Como Abraham construyó un altar para sacrificar a su hijo. El altar. Por eso el altar tiene un lugar primordial en la iglesia. Porque representa a Jesucristo. Para que vean, cada detalle es impresionante. Y una vez que ves al altar, ¿qué pasa? Sí, Comienza la misa. Bueno, la misa ya ha comenzado, ¿verdad? Pero, de todas formas, aquí no lo hacemos, pero se debería hacer, pero el problema es un problema... Bueno, se podría incensar. De hecho, en las solemnidades, con el incienso también se inciensa todo el altar, ¿verdad? Se inciensa todo el altar. Y si en grandes solemnidades se va a ver que en la procesión se lleva la cruz, con las 2 velas, el incienso, una procesión solemne. Pero el incienso purifica, ¿vale? El incienso significa la oración el ofrecimiento de cada uno de nosotros, la oración de los fieles que se eleva, el humo, que se eleva a Dios. Y también es el momento de que Dios, solo a Dios se le adora. Y por eso el incienso, antiguamente el incienso solo se usaba para los dioses. Por eso en el Antiguo Testamento encontramos cuando los que perseguían al pueblo de Israel querían que tomaran incienso y los ofrecían a los dioses. Hacer eso significa que Él es el único Dios. Cuando el incienso significa una forma de adoración. Pero también son las oraciones de los fieles que se elevan a Dios. El sacerdote, aquí, lo que pasa es que aquí no tenemos una forma para que el sacerdote al lado, normalmente hay un acólito que le lleva el libro, aquí no tenemos. Entonces, por eso el sacerdote se queda en el medio, pero debería ser que el sacerdote se pone a un lado. ¿Por qué? El sacerdote todavía no está, como el pueblo no estamos todavía listos o preparados para ofrecer el sacrificio. ¿Por qué? Porque tenemos que primero pedir perdón. Primero tenemos que pedir perdón. ¿Y qué es lo que viene? El acto penitencial. Por eso el sacerdote se pone a un lado. Se pone a un lado porque no puede todavía ofrecer el sacrificio. Primero tenemos que pedir perdón. Y qué hermoso que la primera cosa que hacemos es pedir perdón. Pedir perdón. Pero antes de eso empezamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer en la visión de Ezequiel, el profeta Ezequiel. Hay muchos en Israel que adoraban al sol y a otros dioses e ídolos en el templo. Pero había un grupo que quería permanecer fiel al Señor. Y si leemos desde el profeta Ezequiel,
el profeta Ezequiel, capítulo 9, versículo 4 al 6. Y esto es lo que dice. Recorre la ciudad Jerusalén y marca una cruz en la frente de los hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones que se cometen en ella. Y a los otros oí que les dijo, recorred la ciudad detrás de él y herid, no tengáis piedad ni perdonéis, pero no toquéis a quien lleve la cruz en la frente. Desde el Antiguo Testamento, ahí vemos la visión del profeta Ezequiel, que aquellos que están marcados por la cruz, Dios los protege. Y después leemos en el libro del Apocalipsis, capítulo 9, versículo 4, se les dijo que no causaran daño a la hierba de la tierra, ni a nada verde, ni a ningún árbol, solo a los hombres que no llevaran en el frente el sello de Dios. La cruz. ¿Por qué hacemos la señal de la cruz? ¿Qué significa la señal de la cruz? ¿Saben ustedes que la señal de la cruz es una de las oraciones más poderosas que tenemos? ¿Y saben ustedes que es la oración que a veces la hacemos con menos fervor? Porque a veces no nos damos ni cuenta. No nos damos ni cuenta de lo que estamos diciendo. ¿Qué es la señal de la cruz? Como ven, a veces me estoy metiendo un poco mucho en una, pero yo creo que nos ayuda a poder un poco enfocarnos en el misterio que vivimos. ¿Qué es la señal de cruz? Es la profesión de mi fe. Es como si estuviéramos tomando el credo y lo reducimos como si fuera una píldora. Es una mini versión del credo. Es decir, yo creo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es una confesión de mi fe. Y a veces vemos a futbolistas que hacen la señal de la cruz, y a veces que hacen la señal de la cruz, y la señal de la cruz. Y a veces también nosotros podemos un poco, suena un poco fuerte, pero profanar la señal de la cruz. Es una confesión de mi fe. Es una renovación de mi bautismo. Llamado a vivir en comunión con la Santísima Trinidad. Dios que me llama a estar en comunión con Él. Cada vez que hago la señal de la cruz, es un recuerdo de mi dignidad. Es un recuerdo de que yo estoy llamado a estar en comunión con la Trinidad. Es una marca de que soy discípulo de Jesucristo. Recuerda lo que dijo Jesucristo en el capítulo 9 de San Lucas. Si quieres seguirme, toma tu cruz y sígueme. Cada vez que hago la señal de cruz, yo digo, yo soy discípulo de Jesucristo. Imagínense cuántas veces hacemos la señal de la cruz todos los días. Varias veces. Muchísimas veces. Pero la señal de la cruz, ¿por qué creen que la señal de la cruz está presente en todos los sacramentos? ¿Cómo son perdonados nuestros pecados? Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Yo te absuelvo tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
todos los sacramentos, de una forma y otra, está presente la señal de la cruz. Padre, pero hay dos señales de la cruz. Bueno, eso daba... Se está adelantando. Esa es la que hacemos antes del Evangelio. Pero todo es otro simbolismo, ¿verdad? Entonces es una señal, nos quedan 5 minutos y solo hemos empezado, imagínense, estamos al principio. Es una aceptación del sacrificio. Y yo estoy diciendo, yo me uno al sacrificio de Jesucristo. Y nos ayuda mucho a entender nuestro propio sufrimiento. No sé si les he contado a ustedes. Es que ya como hablo con diferentes grupos, ya no me acuerdo qué dije a un grupo o al otro. Pero el cardenal Dolan, Timothy Dolan, que es el cardenal de Nueva York, cuenta en uno de sus libros que una vez fue a visitar a un señor que estaba en el hospital. Pero un señor que no podía, la única forma de comunicarse, estaba paralítico en la cama, la única forma de comunicarse era con sus ojos, no con parpadeando, y la única que podía entender era su hermana. Su hermana era lo único que podía entender qué es lo que quería comunicar. Entonces fue a visitarle al hospital y se puso enfrente de él a saludarlo, ¿no? ¿Cómo está? Pero él empezó a ponerse como muy inquieto con los ojos, ¿no? Así, muy inquieto. Y el pobre cardenal no sabía qué estaba pasando. Entonces vino la hermana y dice, pero no sé, parece muy inquieto, no sé qué está pasando. Y lo ve la hermana y le dice la hermana al cardenal, dice mi hermano que el problema es que usted está tapando el crucifijo. Está detrás en la pared. Porque lo único que le estaba dando sentido a este señor ese hombre que estaba sufriendo, era ver el crucifijo. El crucifijo. El crucifijo, la señal de la cruz, nos ayuda a aceptar cada vez más nuestro sufrimiento. Es una defensa contra el demonio. Mi padre, siempre que sale de casa, hace la señal de la cruz. Al salir de casa, la señal de la cruz. Dice el Papa Benedicto, la señal de la cruz es una síntesis de nuestra fe, porque nos recuerda cuánto nos ama Dios. Imagínense si cuando hacemos la señal de la cruz, lo único que nos recuerda es cuánto Dios me ama. Quedamos felices. Cada vez que hagamos la señal de la cruz, yo soy amada por Dios. Imagínense, yo soy amada por Dios. Nos recuerda cuánto Dios nos ama. Nos recuerda que hay un amor más fuerte que la muerte, más fuerte que nuestra debilidad y nuestros pecados. El poder del amor es más grande que el mal que nos acecha. Y eso cada vez que hacemos la señal de la cruz. El demonio no puede contra la señal de la cruz. No puede. Es la victoria contra nuestro egoísmo, contra nuestra propia autoindulgencia. Entonces yo hago la señal de la cruz, la hago sobre mi cuerpo. Es como si el cuerpo crucificado de Jesucristo toca mi propio cuerpo y me está preparando para lo que va a suceder. El gran misterio del Calvario. Y por eso empezamos la Santa Misa con la señal de la cruz, para recordarnos qué es lo que va a pasar. El Calvario.
es la única y la mejor forma para empezar la misa. Porque la única puerta para celebrar la misa, ¿cuál es? El bautismo. Solamente a los bautizados pueden verdaderamente celebrar, participar en la Santa Misa. ¿Por qué los catecúmenos? ¿Saben lo que son catecúmenos, no? Aquellos que no han recibido o se están preparando para el bautismo. Los catecúmenos después del credo, creo que es. Bueno, después de la primera, no me acuerdo, creo que es después del credo o después del evangelio, salen. No pueden participar en la Eucaristía. Solo el bautizado puede tener una participación plena en la Eucaristía. Es parte de la preparación. Por eso es el momento glorioso. No sé si ustedes han estado en una celebración de la Pascua, domingo de Pascua, o en la vigilia, cuando hay bautizos, no, que la misa es de 5 horas, ¿no? Pero que es la misa más solemne, ¿no? Porque es la preparación, el bautismo, y cada vez que empiezo la señal de la cruz, me recuerda mi bautizo. Y con esto termino, porque ya son las 12 y tienen muchas cosas que hacer. Y respondemos, el sacerdote dice en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Qué significa amén? Así es. Así es. Es una palabra hebrea que significa acepto. Acepto. Todo lo que acabamos de decir de la señal de la cruz, yo digo, acepto. Sí, así es. Así es en mi vida. Estoy dispuesta. Así es. Así yo vivo la señal de la cruz. Así es. Ese amén, cada vez que decimos amén, es que estamos de acuerdo con lo que se ha dicho antes. Acepto. Sí. Es muy importante esa palabra. Amén. Sí. Creo que la única forma de comenzar la misa es en la cruz. Creo en mi bautismo. Creo que estoy llamada a la comunión con la Trinidad. Sí. Acepto. Es un gran amén.